quirúrgico de las cardiopatías congénitas y grandes vasos. Yo soy la doctora Taipe de cirugía cardiovascular pediátrica y vamos a hacer el tema de las cardiopatías congénitas. A ver, sigamos. Ahí está. Bueno, los pacientes que van a presentar una cardiopatía congénita cianótica nacen con una dificultad para poder respirar y ventilar espontáneamente, ¿no? Por su misma cardiopatía congénita. Muchos de nuestros pacientes terminan en la UCI neonatal. Como verán, son niños tan pequeñitos y ya están intubados, están invadidos, ya están operados algunos y están en monitoreo invasivo, ¿no? En la UCI neo. Ahora, para entender las cardiopatías congénitas, pues tenemos que entender a la embriología, ¿no? En qué semana es donde se da la malformación congénita. Entonces, si yo entiendo que a los días 18 se va formando el área cardiogénica en el embrión, entonces más o menos a los 20 días ya se está formando los tubos endocárdicos y hay flujo sanguíneo. Estos tubos endocárdicos se fusionan entre sí y dan origen a un truncus arterioso, un tronco común, ¿no? De este truncus va a salir las arterias principales, que son la aorta y la pulmonar, y va a formar parte del truncus arterioso el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. El ventrículo primitivo posteriormente va a ser el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva va a ser la aurícula derecha. Los truncos van a quedar como los grandes vasos, ¿no? La aorta y la pulmonar. Inicialmente van a haber varios arcos aórticos, luego estos van a desaparecer y va a haber uno solo predominante, ¿no? Entonces, más o menos al día 24 de gestación vamos a tener la forma de S, ¿no? Este tronco se va a formar como una S y va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj y va a dar formadas ya las aurículas hacia arriba, los atrios y los ventrículos hacia abajo. Eso pasa por fuera. Pero por dentro, a la cuarta semana, aproximadamente a los 28 días, se van a formar las 4 cavidades cardíacas. Las aurículas hacia arriba y los ventrículos hacia abajo. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, estas 4 cavidades van a estar separadas por un tabique. El tabique interauricular en la parte superior y el tabique interventricular en la parte inferior. A las 8 semanas de gestación ya vamos a tener válvulas. Vamos a tener la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. La válvula mitral va a constar de 2 valvas, una valva anterior y una valva posterior. La válvula tricúspide, como su propio nombre se llama 3 cúspides, o sea, 3 velos. Un velo anterior, un velo posterior y un velo septal, ¿no? A las 8 semanas de gestación ya está formado su corazón. Entonces, si hubiera alguna alteración en la formación durante este periodo, el paciente va a nacer con una cardiopatía congénita. Por ejemplo, en la parte del tabique interauricular tenemos 2 septum, un septum primario y un septum secundario. El septum primum inicia de abajo hacia arriba y el septum secundum de arriba hacia abajo. Estos 2 septums se unen y dan formación al foramen oval. Ahora, si no se forma el primer septum o septum primario, vamos a tener una cardiopatía congénita conocida como comunicación interauricular, tipo ostium primum. Y si no se forma el tabique secundario, que es superior, vamos a tener una comunicación interauricular tipo ostium secundum.
Entonces, es importante saber en qué momento de la gestación se va a dar esta formación de las estructuras cardíacas para yo determinar qué tipo de cardiopatía congénita tengo frente a mí. Ahora, en resumen, este tubo cardíaco va a dar formación a los troncos arteriales principales, ¿no? La arteria aorta y la arteria pulmonar. El bulbo arterioso nos va a dar origen al ventrículo derecho. El ventrículo primitivo va a dar origen al ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva nos va a dar origen a la aurícula derecha. Y las venas vitelinas van a dar origen a las venas cavas, donde van a estar unidas algo muy importante, el seno venoso. El seno venoso es un lugar importante porque ahí es donde se va a dar origen al nodo sinoauricular, ¿no? El que va a dar origen a las contracciones cardíacas, al tejido de conducción. Entonces, ya conociendo la embriología de las estructuras cardíacas, vamos a ver la nomenclatura. ¿Cuándo es un situs solitus? ¿Cuándo es un situs inversus? ¿No? Entonces, el situs nos da la orejuela derecha. Si yo tengo la orejuela derecha hacia el lado derecho, va a ser un situs solitus. Si yo tengo la orejuela derecha hacia el lado izquierdo, va a ser un situs inversus. Y si yo lo tengo al medio, va a ser un situs ambiguus. Ahora, la concordancia es la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, pues una concordancia atrioventricular derecha, ¿no? Y si yo tengo que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo, es una concordancia atrioventricular izquierda. Ahora, si yo tengo una comunicación entre la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Vamos a ver este. Ya. Ahora, si yo tengo el ventrículo derecho conectado con la arteria pulmonar, entonces voy a decir que es una concordancia ventrículo arterial derecha. Ahora, si yo tengo la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aorta, voy a decir que es una concordancia ventrículo arterial izquierda, ¿no? Entonces, teniendo ya claro estos términos, vamos a continuar. Ahora, la situación del corazón depende de dónde esté orientada la punta del ventrículo, ¿no? Como ya sabemos, el ápex cardíaco es parte del ventrículo izquierdo. Tiene ligera orientación hacia la izquierda, un ángulo de 60 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, si yo tengo el ventrículo izquierdo hacia la izquierda, entonces diré que el paciente está en una levocardia. Si la punta o el ápice está hacia el lado contrario, diré pues que estoy en dextrocardia. Y si está al medio, es una mesocardia, ¿no? Ahora, aparte del situs atrial, también hay un situs visceral, ¿no? Normalmente el pulmón derecho tiene 3 segmentos, 3 lóbulos, ¿no? El izquierdo tiene 2, pero hay situaciones en las cuales todo está al revés, ¿no? El síndrome de Cartagener, por ejemplo, donde tenemos el pulmón derecho en el lado izquierdo, el pulmón izquierdo en el lado derecho, el hígado que normalmente es en el lado derecho está al lado izquierdo, ¿no? El estómago y el vaso están en el lado derecho. Entonces, así como hay un situs atrial, hay un situs visceral. Ahora, en cuanto a la... A ver, un ratito. Ahora sí. Ya, en cuanto a la circulación fetal, ¿qué pasa? Durante la vida fetal tenemos 3 shunts o cortocircuitos fetales naturales, ¿no? Uno de ellos es el conducto arterioso, que es el que nos va a comunicar la aorta, la arteria aorta con la pulmonar. 2, el foramen oval, que nos va a unir a ambas aurículas.
y 3 es el conducto venoso, ¿no? Que nos va a unir con la vena umbilical a la vena cava inferior. ¿Qué pasa durante el nacimiento? Al nacer, el pulmón que inicialmente estaba lleno de líquido pulmonar se llena de aire. Entonces, este cambio de aire a agua hace que caigan las resistencias pulmonares, ¿no? Vasculares. Entonces, al caer la resistencia vascular pulmonar, las presiones se invierten, los shunts se invierten. Si durante la vida fetal la resistencia pulmonar era alta, la presión a nivel de la arteria pulmonar también es alta, ¿no? A veces es suprasistémica o similar a la sistémica, que es la aorta. Al momento de nacer, esta presión cae. Baja la resistencia pulmonar, cae la presión pulmonar, predomina la presión sistémica y se cierran los shunts. Se cierra el conducto arterioso, se cierra el foramen oval. Bueno, el conducto venoso se cierra al nacer, ¿no? Porque se liga la vena umbilical a nivel de la placenta, se secciona y eso queda como un ligamento nada más. Ahora, después de nacer, el niño va a tener cierta peculiaridad, ¿no? Los niños, bueno, siempre yo les explico a mis alumnos que el peso en pediatría es vital, porque yo con el peso voy a poder calcularle el volumen de fluidos, las drogas, los medicamentos, los inotrópicos, sangre, todo lo que le quiera pasar va a ser por peso. Entonces, si yo no sé cuánto pesa un niño, va a ser bien difícil que lo pueda manejar, ¿no? En una situación de emergencia. Entonces, hay varias fórmulas que nosotros tenemos para poder calcularle, ¿no? El peso para entre niños entre 3 y 12 meses, la edad en meses más 9 entre 2. Entre 1 y 6, la edad en años por 2 más 8. Entre 7 y 12, la edad en años por 7 menos 5 entre 2. Ahora, si nos recordamos las fórmulas, bien. Pero si no, tenemos otro método. Es el método de la mano, ¿no? El método de Hand-Tip para las emergencias, en caso de emergencias pediátricas. Entonces, le ponemos un número impar consecutivo a cada dedito y ese número le aumentamos un 0 y sería 10, ¿no? El 1 sería 10. Y este aumenta de 5 en 5 y esos son los pesos. Quiere decir que a un niño de 1 año de edad, el peso que le corresponde es aproximadamente 10 kilos. Un niño de 3 será 15 kilos, un niño de 5, 20 kilos, un niño de 7, 25, un niño de 9, 30 kilos, ¿no? Entonces, si me llega la emergencia, un niño a shock trauma, a veces se accidentan, se caen a veces de la casa, ¿no? A veces del tercer piso, segundo piso, a veces los atropellan y llegan a shock trauma y la mamá con desesperación, con la justa, se acuerda cuántos años tiene, ¿no? Entonces ya nosotros podemos calcularle si un niño de 3 años llega a shock trauma, aproximadamente tendrá 15 kilos. Entonces ya yo le calculo por peso cuánto de volumen le voy a pasar, pues si sangre, está sangrando, hay que pasarle sangre a 10 por kilo, ¿no? 150 cc de sangre a pedir al banco de sangre corriendo para transfundirlo, ¿no? Entonces, por eso es importante calcular los pesos en emergencia pediátrica. Ahora, ¿qué nos diferencia? ¿Qué los diferencia a los niños de los adultos? Son las funciones vitales. Los niños recién nacidos tienen presiones arteriales bajas, ¿ya? Sistólicas bajas, son hipotensos. De entre 70 a 100 es normal una sistólica en un recién nacido. Diastólica pueden llegar a entre 50 a 60 y es normal para ellos. No en los adultos pues 110, 130 es normal para ellos. Un adulto con 70 de sistólica y 50 de diastólica está en shock, ¿no? Algo le ha pasado, hay que reanimar a ese paciente. Pero para un niño es normal, presiones bajas, ¿ya? En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues los niños son hiperventiladores, tienen altas frecuencias ventilatorias. Al nacer pueden ventilar entre 40 a 45 ventilaciones por minuto y en ellos es normal.
pero en un adulto o un adolescente que normalmente ventila 12 a 15 por minuto, pues yo lo encuentro ventilando 40 por minuto, está con distrés respiratorio, está en neumonía, algo, ¿no? Pero para un recién nacido es normal. Para yo decir Disney a un recién nacido tiene que pasar de 60 por minuto, ¿no? Recién ahí voy a pensar que hay un problema ventilatorio. En cuanto a la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos en los niños son altos, son taquicárdicos, ¿no? Tienen frecuencias de 120, 130, que no es lo mismo en un adulto, un adolescente, ¿no? Que llegan a 70, 80. Y peor los adultos que tienen varias comorbilidades, toman varios medicamentos como los beta bloqueadores, el propanolol, ellos tienen frecuencias bajitas. Los adultos que tienen problemas cardíacos, pues están con 56, 60 de frecuencia y ellos están caminando normal. A un bebito que yo le encuentre con 60, pues está en bradicardia severa, ¿no? Hay que poner la atropina, hay que hacer algo con ese bebé porque está mal, pero un adulto con 60, 70 estoy tranquila, ¿no? En cuanto a la temperatura en los niños es más alta, un grado y medio, ¿no? Porque ellos al nacer tienen una grasita parda, que les mantiene, los aísla, mantiene una temperatura más alta. ¿Por qué? Porque es importante en los niños mantener su temperatura ideal, porque si le bajas la temperatura, ellos aumentan su gasto, su consumo de oxígeno y tienen problemas. Entonces, es necesario mantenerlos, si son pequeñitos para la edad al nacer o son prematuritos, hay que tenerlos en servocunas, en cunitas, ¿no? Y mantener esa temperatura ideal para ellos, 37,5, 38 grados, ¿no? Importante en pediatría. Ahora, entrando de lleno a las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por presentar alteraciones estructurales, ¿no? En el corazón. Y estas alteraciones van a producirse durante el periodo embrionario, ¿no? Ya les mencioné, hasta las 8 semanas ya tiene que estar bien formado el corazón, ¿no? Las aurículas, los ventrículos, las válvulas, las arterias principales, ¿no? La aorta, la pulmonar. Entonces, hasta las 8 semanas se formó bien, pues el niño va a nacer sin problemas cardíacos. Pero si no se formó alguna estructura, este niño va a tener una cardiopatía congénita. Porque después de las 8 semanas, el niño va a ganar peso, va a crecer, pero ya no se va a formar las estructuras cardíacas que no se formaron en su momento. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a qué tipo de cardiopatía congénita tengamos, vamos a tener la sintomatología. Si tengo un paciente con una comunicación interventricular, ¿no? Pues voy a tener clínica de insuficiencia cardíaca durante los 3 primeros meses. Si tengo un bebito prematuro que nació de 23 semanas, ¿no? Va a tener un conducto arterioso persistente. Y en la clínica que va a ser justamente al nacer, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente con tetralogía de Fallot, y es un Fallot extremo, ¿no? Tiene atresia pulmonar, atresia de ramas o atresia de válvula pulmonar, entonces va a ser clínica de cianosis al nacer, ¿no? Ahora, hay varias clasificaciones para las cardiopatías congénitas. Tenemos esta que es un poco más didáctica, me parece, para aprenderlas. Las divide en dos tipos, ¿no? Las acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas son las que, en las cuales el bebé necesita oxígeno. ¿Por qué? No, en la cianótica no necesita oxígeno, más bien. Estos niñitos nacen con su cardiopatía congénita, pero no son azules, por eso se dice acianóticas. En cambio, las cianógenas, estas patologías, los pacientes nacen morados, ¿no? Con cianosis central. Entonces, y ellos sí dependen del oxígeno. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas tenemos otra división, que son las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado.
Dentro de las cardiopatías que tienen flujo pulmonar aumentado, pues tenemos a la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, los ductos, ¿no? Persistencia del conducto arterioso. Dentro de las cardiopatías acianóticas con flujo pulmonar normal, tenemos a las estenosis pulmonar y las coartaciones de aorta. Ahora, dentro del mundo de las cianóticas, pues tenemos igual, ¿no? Las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido, tenemos a la tetralogía de Fallot y las anomalías de Epstein, la atresia tricuspidia. Las que tienen flujo pulmonar aumentado, dentro de las cianóticas tenemos a la transposición de grandes arterias, a los drenajes venoso anómalos totales, al síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, a los truncos arteriosos persistentes y los ventrículos únicos, ¿ya? Estas patologías van a producir flujo pulmonar aumentado. Ahora, en cuanto a la frecuencia de las cardiopatías congénitas, pues la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial. Va desde 22 hasta 30% de frecuencia, ¿no? En todas las estadísticas presentadas. La comunicación interauricular es un 10%, seguida del conducto arterioso. El Fallot, la estenosis pulmonar y la coartación, 6%, ¿no? Las transposiciones y los canales atrioventriculares o la estenosis aórtica, 5%. Ahora, hay cardiopatías congénitas que van asociadas a cromosomopatías. Dentro de ellas tenemos el síndrome de Down, ¿no? La trisomía 21. Los niñitos que tienen este síndrome van a padecer lesiones cardíacas como son los de los tabiques, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular o los canales atrioventriculares. Casi la mayoría, todo niñito con Down siempre ausculten el corazón y van a encontrar soplitos, ¿no? Y eso ya nos está orientando a que probablemente tenga una comunicación ya sea interventricular o interauricular. Es frecuente en estos niños. Ahora, la trisomía 13 y la 18, síndrome de Patau, el síndrome de Edward, no los vamos a ver porque estos niñitos nacen y fallecen, no pasan del mes de vida. En la UCI llegan a la UCI enero y ahí nomás quedan, no los vemos en consulta externa. Los demás, los más comunes que vamos a ver es el Turner. El Turner sí lo vamos a ver porque los niñitos que vienen padecen de coartación de aorta, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, ¿no? También casi como los Turners vienen los Williams. Los Williams también van a presentar coartaciones de aorta, ¿no? Eso es en cuanto a la frecuencia. Ahora, para ver la cianosis, y para yo identificar y decir este niño es un niño cianótico, debe tener una cardiopatía congénita cianógena, pues hay que identificar la cianosis. Tiene que ser una cianosis central, ¿no? Central lo vemos en las mucosas, en el paladar, en la boquita del niñito, ¿no? Le vemos, lo evaluamos y está cianótico, moradito. Y la cianosis periférica la vamos a ver en los deditos. Y es importante saber, ¿no? Si yo tengo una saturación menor del 75%, el paciente va a hacer cianosis. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en el lado derecho del corazón circula la sangre venosa, la sangre no oxigenada. Es por eso que la saturación de oxígeno llega hasta 70-75%. En el lado izquierdo tenemos a la sangre oxigenada, porque las venas pulmonares drenan en el lado izquierdo llevando sangre oxigenada, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la saturación llegue a 97, 98% de saturación. Esta sangre va a ser enviada a través de la aorta a todo el circuito sistémico y vamos a tener una saturación normal en un 98% o 97%, no es lo normal. Por eso, si yo tengo un bebito moradito, lo más probable es que su saturación sea menor de 75%, ¿no? Ahora,
yo puedo identificar si es una cianosis central, es una cianosis periférica con el examen clínico, ¿no? Si veo los deditos de los pies, probablemente sea una cianosis periférica, puede ser por frío, la piel puede estar reticulada, marmórea, en los bebitos es frecuente ese color cuando están con frío. Ahora, si yo le encuentro la piel caliente y le busco en las mucosas, veo el paladar y está morado, entonces esto es una cianosis central y lo más probable que sea por hipoxemia y que sea un problema de una cardiopatía congénita, ¿no? Ahora, hay un algoritmo para identificar la cianosis y hacer el manejo intensivo, ¿no? Si yo tengo un bebito que nace morado, le evalúo las mucosas, si pues es una cianosis central, le pongo el saturámetro y veo que es una saturación menor de 75%, entonces sí, pues confirmo es un niño, un bebé con un problema de cianosis central. ¿Qué hago? Le pongo el test, le hago el test de hiperoxia, le pongo oxígeno. Si veo que con el oxígeno esta cianosis cambia, hay una mejor respuesta, el paciente empieza a ser más rosadito, la saturación llega a 90, 95, entonces es un problema pulmonar, probablemente sea una taquimia del recién nacido, membrana hialina, aspiración de meconio, algún problema pulmonar debe tener. ¿Por qué? Porque responde al oxígeno. Ahora, si yo le pongo el oxígeno, le hago el test de hiperoxia y el paciente no responde, entonces ya no es un problema pulmonar, es un problema cardíaco. Entonces, ya identificando que es un problema cardíaco, pues le hago los estudios, los exámenes, busco al cardiólogo, ¿no? Le tomo una plaquita de tórax. ¿Por qué la plaquita de tórax? Porque voy a saber si es una cardiopatía congénica con flujo pulmonar aumentado o con flujo pulmonar disminuido. Y de acuerdo al flujo pulmonar yo voy a identificar la gravedad del caso, ¿no? Por eso es importante hacer los estudios. Ahora, el cardiólogo ya pues me dirá que es una tetralogía de Fallot, es una atresia, es un ventrículo único, ¿no? Ya le pondré el nombre y apellido a mi cardiopatía congénita. Ahora, si yo tengo una cardiopatía congénita en el cual yo necesito mantener el conducto arterioso permeable, como son en las atresias pulmonares o en la tetralogía de Fallot, pues tengo que iniciarle las prostaglandinas, ¿no? Inicio prostaglandinas, ¿para qué? Para mantener el flujo pulmonar permeable a través del conducto arterioso, ¿no? Y estabilizo a mi paciente, lo paso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y empiezo el manejo, ¿no? De la cardiopatía que presente. Ahora, no sé, ¿están ahí todavía? Y ya sus compañeras se conectó, no, sí, hice mi algoritmo. Tengo a mi paciente con cardiopatía congénita, es una cardiopatía congénita cianótica, ya le hice el test de hiperoxia, vi que no respondió, que respondió, entonces ya diferencié de una patología pulmonar a una patología cardíaca, ¿no? Si es cianótico, le pongo oxígeno y no hay respuesta, es una cardiopatía congénita cardíaca. Entonces inicio, si es una cardiopatía dependiente del ductus que necesita mantenerse permeable, pues inicio prostaglandinas. Ahora, si es una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, que al contrario tengo que cerrar ese conducto arterioso para poder manejarlo, entonces usamos los AINES, ¿no? Anteriormente se usaba la indometacina, pero ahora ya no usamos el paracetamol endovenoso en bolos, que no es un AINE, pero tiene la actividad similar a los AINES, cierran los ductos, ¿ya? Ahora, en cuanto a la radiología, normalmente no ayuda mucho si es que no conocemos la patología, pero si ya conocemos, ya hicimos el algoritmo, ya identificamos, sí es de gran ayuda porque buscamos qué tipo de enfermedad pulmonar tiene, ¿no? Puede ser un flujo pulmonar aumentado, puede ser un flujo pulmonar disminuido o normal también, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Acá tenemos el drenaje, por ejemplo, el signo de la espada turca. El signo de la espada turca es el drenaje venoso pulmonar parcial. ¿En qué consiste esta patología? En que las venas pulmonares normalmente deben drenar a la aurícula izquierda, pero en el caso del drenaje venoso anómalo, no drenan todas al lado izquierdo, sino drenan al lado derecho y forman una imagen paralela a la silueta cardíaca que da la forma de una espada turca. Es el signo de la espada turca en los drenajes venosos anómalos parciales. Ahora, tenemos al drenaje total. Si tenemos un parcial, tenemos un total, ¿no? ¿Qué pasa en el síndrome o el signo del muñeco de nieve, ¿no? ¿Qué pasa? Las venas pulmonares se unen y forman un colector. Este colector a través de la vertical llega a la vena innominada y luego llega a la cavidad auricular derecha. Entonces, si se dan cuenta, forma un circuito extracardíaco. Este circuito extracardíaco da la imagen de una cabecita, la cabecita del muñeco de nieve. Y el cuerpito es el corazón, la silueta cardíaca, ¿no? En drenajes anómalos totales, pues vemos el signo del muñeco de nieve. Ahora, la tetralogía de Fallot. El Fallot es la BD de todas las cardiopatías congénitas cianóticas. ¿En qué consiste? Vamos a tener la silueta cardíaca en forma de una bota o un zapato sueco, ¿no? Tenemos la puntita elevada, que es el ápex, el ventrículo izquierdo elevado, a costa de una hipertrofia del ventrículo derecho. La pared del ventrículo derecho normalmente se apoya sobre el diafragma y al crecer, aumentar de tamaño, eleva la punta, ¿no? Eleva el ápex del ventrículo izquierdo. Entonces da esta imagen del zapato sueco. Ahora, ¿qué más? En la tetralogía de Fallot, si se acuerdan, es una cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar disminuido. Entonces vamos a ver que el parénquima pulmonar se ve más oscuro, más negro. Cuando yo veo flujo pulmonar disminuido, se ve como negro, así, negro. Si yo veo flujo pulmonar aumentado, voy a verlo blanco, ¿no? Así como esto. Por ejemplo, la transfusión de grandes vasos es una cardiopatía congénita cianótica también, pero de hiperflujo pulmonar. Entonces voy a ver el pulmón blanco. A diferencia del Fallot, que es una cardiopatía también cianótica, pero es de hipoflujo pulmonar. El pulmón se ve negro, ¿ya? Ahora, continuando. La transposición de grandes vasos da la imagen del signo del huevo, ¿ya? El ventrículo se queda en forma ovoide y los vasos que están mal alineados, o sea, están invertidos, dan la imagen en paralelo, hacen como un paralelo, ¿no? Esa es la transposición de grandes vasos. Ahora, la anomalía de Epstein. ¿Qué vamos a encontrar en la anomalía de Epstein? El signo de la caja. ¿Qué pasa en el Epstein? El velo septal de la válvula tricúspide se adosa, se une al septo interventricular. Y este adosamiento evita que esta válvula se cierre. Al no poderse cerrar esta válvula, la aurícula derecha se dilata. Es una mega aurícula derecha, pero solo la aurícula derecha. Es el signo de la caja. Ahora, ¿qué pasa en la coartación de aorta? La coartación de aorta es una estrechez que se da a nivel del istmo aórtico. Después de la salida de la arteria subclavia izquierda en el callado, viene el istmo. El istmo aórtico se reduce, ¿no? Es una estrechez. Esa es la coartación de aorta. Entonces, al pasar la sangre, al salir del corazón y pasar por el callado y no poder pasar libremente a través del istmo, busca circulación colaterales, ¿no? Busca pasar por las intercostales, por la mamaria interna, por cualquier otra arteria para poder completar la circulación a nivel de la aorta descendente. Entonces, forma imágenes como mordeduras de ratón, el signo de Ressler, ¿no?
Esa es una coartación de aorta en un paciente adulto. En un niño no se va a ver eso, porque el niño todavía es pequeñito, no llega a ser tantas colaterales, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas lo hacemos con la ecocardiografía fetal, ¿no? Como ya les expliqué, hasta las 8 semanas de gestación tiene tiempo el corazón para formarse, formar sus estructuras cardíacas, ¿no? Si no se formaron hasta esa fecha, pues ya no se van a formar. Entonces nos queda ya un paciente que va a nacer con una cardiopatía congénita, pero el diagnóstico lo hacemos en el periodo fetal. Ahora, al nacer el bebito ya con su cardiopatía congénita, el cardiólogo pediatra le vuelve a hacer la ecografía, ¿no? Para completar el estudio que se hizo en el periodo fetal, para corroborar el diagnóstico que se tenía. Ahora, para hacer las cirugías cardíacas necesitamos el uso de una máquina, la máquina de circulación extracorpórea. Esta máquina nos permite parar el corazón, evacuar la sangre del corazón y hacer las cirugías cardíacas, ¿no? Correctoras, ya sean los CIA, los CIB, las alteraciones de las válvulas, ¿no? O las alteraciones de las grandes arterias también. Entonces, esta máquina nos permite hacer eso. Ahora, vamos con las cardiopatías. Acá tenemos las cianóticas. Ya vamos con el Fallot. Vamos con el Fallot. La tetralogía de Fallot. ¿Por qué le decimos tetralogía? Porque hay 4 componentes, ¿no? Los 4 componentes del Fallot son los siguientes. Hay una comunicación interventricular, hay una estenosis de la arteria pulmonar, es por eso que hay hipoflujo pulmonar en el Fallot. El pulmón es negro, ¿no? Porque hay una estrechez en la salida de la sangre hacia los pulmones, ¿no? Hay un cabalgamiento de la aorta en un 50% por encima del septum interventricular y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Como sabemos, la pared del músculo del ventrículo izquierdo es más grande, más gruesa, ¿no? Casi 3 veces la del ventrículo derecho, porque el que hace la función de bomba es el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa en el Fallot? El ventrículo derecho se hipertrofia. ¿Por qué se hipertrofia? Porque encuentra una estrechez al momento de salir la sangre, ¿no? Por la arteria pulmonar. Entonces, trata de vencer esta estrechez y es por eso que aumenta su tamaño, ¿no? Entonces, en resumen, el Fallot lo vamos a entender con esta imagen. La forma externa del músculo cardíaco del corazón es una forma de bota. Hay una estrechez, una estenosis de la arteria pulmonar, hay una comunicación interventricular, hay un cabalgamiento de la aorta en un 50% y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya, sigamos. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico del Fallot consta en las estrecheces que tiene, ¿no? Por ejemplo, si tienen una estrechez de la arteria pulmonar, voy a hacer una ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con un parche. Le voy a poner un parche de pericardio bovino. Si tengo un septum interventricular, una comunicación, pues lo voy a cerrar con un parche de pericardio bovino. Si tengo una pared gruesa del ventrículo derecho, pues voy a hacer una miectomía del ventrículo derecho. Ahora, en cuanto a la transposición, ¿qué pasa con la transposición de grandes vasos? Normalmente la arteria pulmonar sale por delante de la aorta. Luego se divide y pasa la rama derecha por debajo de la aorta y la izquierda pasa libre. Y la aorta sale por detrás, ¿no? Por detrás de la arteria pulmonar. Ahora, ¿qué pasa en la transposición? Esta presentación de la aorta por detrás y la pulmonar por delante no se da. Los vasos salen al revés.
La aorta sale por delante y encima sale del ventrículo derecho. La pulmonar sale por detrás y sale del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué se da esto? Porque no hay un giro correcto del tabique aortopulmonar. El tabique aortopulmonar es el que separa las arterias, la aorta de la pulmonar. Inicialmente la aorta está hacia adelante y la pulmonar hacia atrás. Este tabique gira en 90 grados, luego en 180 grados y hace que la aorta, que inicialmente estaba hacia adelante, termina al lado derecho y luego posterior. Queda al lado posterior. Y la pulmonar quede hacia adelante, ¿no? Por eso es que tiene este giro. La pulmonar por delante, la aorta por detrás. Pero ¿qué pasa? Si no se da este giro del tabique aortopulmonar, pues los pasos se quedan así, ¿no? La aorta por delante y la pulmonar por detrás. Esa es la causa por la cual se da esta patología. Aquí hay una discordancia ventrículo-arterial, ¿no? No hay una concordancia entre la arteria que sale de la cavidad ventricular que corresponde. Ahora, el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es una cirugía de switch arterial o cirugía de Yatene, ¿no? ¿En qué consiste la cirugía de Yatene? Es en seccionar las grandes arterias e invertirlas, ¿no? Hacer la maniobra del ECOM y pasarla. La pulmonar tiene que terminar hacia adelante y la aorta quedar atrás, como debió ser. Antes que se apague la... Y ahora sí, ya estamos con batería. Ya, entonces, ese es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y luego se hace un implante de las arterias coronarias para completar la cirugía. Es la cirugía de Yatene. Ahora, continuando con las asianóticas, que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, ¿no? La comunicación interauricular es un defecto en el cierre completo del tabique de las aurículas, que separa ambas aurículas, ¿no? Y estas van a quedar comunicadas entre sí. La aparece más o menos entre 1 en 15.000 recién nacidos y es más frecuente en mujeres. Los tipos, tenemos 4 tipos. Las que son tipo ostium secundum, las que están ubicadas en la pared, en el tabique, en la parte superior del tabique, que correspondería al septum secundum, y las que son ostium primum, que correspondería al septum primum, que es en la porción inferior del tabique interauricular, y que tiene relación con defectos también en la válvula mitral, ¿no? Las comunicaciones interauriculares tipo ostium primum van de la mano con un cleft mitral. Entonces siempre, si voy a cerrar un CIA tipo ostium primum, tengo que primero verificar que no tenga un cleft mitral, reparar la válvula mitral antes de cerrar mi CIA tipo ostium primum, ¿no? Y los otros son los tipos senovenosos, y los tipos seno coronario. Los tipos senovenosos son el seno venoso superior, que está en relación con la vena cava superior, y el tipo seno venoso inferior, que está en relación con la vena cava inferior. Ahora, los tipos seno coronario están cerca del drenaje del seno coronario, ¿no? Por eso se llaman tipo seno coronario. De todos estos, el más frecuente es el tipo ostium secundum, ya más o menos 80% de todos los CIAs. El menos frecuente es el tipo senocoronario, este es el más raro. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos 2 opciones. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que los nodos sinusales, el nodo atrioventricular, están en la aurícula derecha. Entonces, si yo tengo un defecto de CIA tipo seno venoso superior, pues tengo que tener en cuenta que ahí está cerca el nodo sinusal y al lesionarlo puedo crearle un bloqueo, ¿no? Bloqueo atrioventricular completo. Entonces va a necesitar el uso de
marcapaso. Igual, si yo tengo un CIA tipo Ostium Primum, tener en cuenta el nodo atrioventricular, que podría dañarlo también. Es importante en cuanto a las cirugías. Ahora, no todo es cirugía, también se puede hacer un cierre por cateterismo. Y justamente el hemodinamista cierra los defectos de CIA tipo ostium secundum, ¿no? Que tengan buenos bordes y tener el material adecuado, ¿no? Esas son las indicaciones, los requisitos para yo poder cerrar un CIA tipo ostium secundum. Tener buenos bordes y tengo el material adecuado, entonces sí lo cierro. Ahora, si el defecto es muy grande, no tengo el dispositivo que corresponde y hay riesgo de que se me complique, entonces no, lo paso a cirugía. Cirugía lo soluciona. Cirugía, si no importa el tamaño, la posición, cualquier tipo de sella, el cirujano lo va a cerrar, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cirugía? Pues hacemos una triotomía derecha, vemos el defecto, le ponemos un parche de pericardio bovino y lo suturamos, ¿no? Con el equipo de prácticas, ya hicimos cierre, pero de Saber, parecido del Saber, el Sella, ¿ya? Entonces, ponemos nuestro parche y cerramos con Prolene, ¿no? Prolene 5 ceros y lo cerramos. Después cerramos el atrio abierto y salimos de extracorpórea, porque las cirugías se hacen con la máquina de circulación extracorpórea. ¿Ya? Canulamos al paciente, paramos el corazón y vemos el defecto y lo cerramos, ¿no? Con un parche de pericardio bovino. Ahora, vamos por el CIB. El CIB es la patología cardíaca congénita más frecuente, ¿no? 25 a 30% de todas las cardiopatías congénitas. ¿En qué consiste? Pues es un defecto, un orificio a nivel del tabique interventricular. Ahora, este puede ser único, aislado, puede ser múltiple o puede ser parte de un complejo mayor, como les mencioné, la tetralogía de Fallot, por ejemplo, ¿no? El CIB es parte de una tetralogía de Fallot, puede ser parte de una transposición de grandes vasos, de un canal atrioventricular, una doble salida, ¿no? Entonces, puede estar asociado a otra patología. Ahora, ya sabemos que es la cardiopatía congénita más frecuente, los tipos, ¿no? Hay 4 tipos. Los tipos de entrada, un CIB de entrada que está cerca de la válvula tricúspide, el de salida que está cerca de las grandes arterias, ya sea la aorta, la pulmonar, el muscular que está cerca al ápex, a la punta del corazón, y el perimembranoso, ¿no? Que está en la porción membranosa. Entonces, ¿por qué es importante identificarlos? Por el tratamiento y el abordaje, ¿no? Si yo tengo el diagnóstico, acá el cardiólogo nos hace un ecocardio, en el cual podemos ver un eje apical, 4 cámaras, las 4 cavidades cardíacas. En imágenes siempre lo vemos invertido. Lo que es derecha para nosotros es izquierda para el paciente. Lo que es arriba es abajo, ¿no? Todo al revés lo vemos en la eco. Entonces, las aurículas acá la vemos abajo, los ventrículos hacia arriba, el tabique interventricular, y vemos acá una solución de continuidad, ¿no? Vemos que hay una comunicación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Esta es una comunicación interventricular. En este caso puede ser un perimembranoso, ¿no? Porque está bien alto. Si lo tuviera cerca al ápice, a la punta, diría que es un muscular. Ahora, en cuanto al tratamiento, cuando yo hago el tratamiento de un paciente con SEIBE, depende de los síntomas, ¿no? Si yo tengo un paciente con falla cardíaca o hipertensión pulmonar, inicio el tratamiento al momento del diagnóstico. Y si veo que no hay una buena respuesta a mi tratamiento, pues tengo que pensar en una cirugía correctora. Ahora, si el paciente recibe tratamiento
y mejora, pero parcialmente, no hay una muy buena respuesta. El paciente cursa con insuficiencia cardíaca, cuadros repetidos de infecciones respiratorias, hay detención del peso, talla, la curva se detiene, entonces sí hay que operarlo dentro del primer año. Ahora, si yo tengo un paciente pero no tiene síntomas o son pequeñitos, entonces ahí hay duda, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago el seguimiento? Le hago el QPQS. QPQS es la resistencia pulmonar sobre la resistencia sistémica, ¿no? Si yo veo que aumenta este QPQS es mayor a 2, entonces voy a pensar en una cirugía dentro del primer al segundo año de vida. Si yo veo que el cupeco ese chiquito es menor de 1,5, pues la verdad no hay indicación quirúrgica, solo se le hace seguimiento. ¿Y qué pacientes entran en este cuadro? Los que tienen CIB musculares, ¿no? Los musculares se cierran al año, a los 2 años solitos. Le encuentras una comunicación al nacer y le haces el seguimiento y decides, bueno, si es un muscular y no tiene hipertensión pulmonar, no hay falla cardíaca, el paciente está creciendo, no hay ninguna alteración. Entonces le hacemos solo seguimiento. Al año vuelve el paciente y ya no le encontramos el CIB, ¿no? Esos son los musculares. Ahora, en cuanto al tratamiento, también tenemos el tratamiento por cateterismo. El hemodinamista le pone un catéter, un dispositivo, un amplatzer, un oclusor y lo cierra. Ahora, también hay indicaciones. Si yo tengo un buen borde, está accesible, no voy a lesionar ninguna arteria principal, pues lo cierro por cateterismo, ¿no? Tenemos los oclusores, tenemos los amplatzer, ¿no? Para el cierre. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un dispositivo que pueda cerrar o es un tipo de salida, ¿no? Está cerca a las arterias principales. Entonces, el riesgo de lesionar alguna válvula es alto, entonces no lo voy a cerrar por cateterismo. Tengo que cerrar por cirugía. Ahora, para hacer mi cierre, pues yo tengo que saber qué tipo, ¿no? ¿Qué tipo de CIB es? Porque yo voy a planificar el abordaje. Si lo voy a hacer por transatrial es porque es un CIB de entrada. Si le hago un transpulmonar porque es un CIB de salida. Y transventricular es porque es un CIB muscular, ¿no? O puede ser también perimembranoso, pero el perimembranoso la mayoría de cirujanos lo aborda por transatrial. Solo los musculares que son un poco difíciles de encontrar lo hacemos transventricular. Bueno, el equipo de práctica ya vio lo difícil que es cerrar los musculares, ¿no? Son bien distales a la, a la, a la válvula. Entonces, claro, en la práctica abrimos el ventrículo y vemos, pero en un niño no lo vas a hacer, ¿no? El niño ves por dónde lo puedes abordar y por dónde lo vas a cerrar. Por eso es importante saber el tipo de CIB que tenemos enfrente. Ahora hay varias técnicas, ¿no? Hay una técnica que si es un CIB de entrada, pues hacemos un destrechamiento del velo septal de la válvula tricúspide, ¿no? Abrimos el velo, vemos el defecto y lo cerramos, ¿no? Como ya vimos en las prácticas. Ahora, en cuanto a la coartación de aorta, pues vamos a tener que la estrechez a nivel del istmo cardíaco, el istmo aórtico, entonces vamos a tener que ampliarlo, ¿no? Hacer un corte, ya sea un corte en sutura, anastomosis directa, con parche, y vamos a ver las técnicas. Ahora, para el diagnóstico de una coartación de aorta lo hacemos clínicamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con coartación de aorta, la presión en miembros superiores va a ser mayor que en los miembros inferiores. Entonces yo le tomo la presión en el miembro superior y en el miembro inferior, y si veo una diferencial mayor de 20, pues diré que es una coartación de aorta. Ya hacemos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues tengo que saber que es
que esta coartación está cerca al conducto arterioso y cerca al nervio, ¿no? El nervio laringio recurrente izquierdo. Espera un ratito. Ya. Y ahora sí, ya volvemos. En cuanto a los reparos anatómicos que tenemos que tener en la coartación de aorta, uno es importante, es el nervio, ¿no? El nervio laringio recurrente izquierdo. Este nervio laringio hace un asa. Y el asa nos identifica al ligamento arterioso, al conducto arterioso, y nos identifica el lugar de la coartación, ¿no? En este caso es una coartación yuxtaductal porque está cerca al conducto arterioso. Entonces la cirugía consta en resecar este segmento de coartación y ponerle o un parche o hacer unas, si da las, o sea, si al seccionar podemos llegar a anastomosar la aorta, el callado con la descendente y nos da la sutura muy bien, bueno, lo hacemos, ¿no? Pero si no, usamos parches, ¿no? Antiguamente se hacía el flap de subclavia. ¿Qué hacían? Seccionaban la subclavia, esa la bajaban como un flapcito y con eso ampliaban la zona de coartación, ¿no? Estrechez. Ahora ya no se sacrifica la subclavia, la dejamos tranquila. Ponemos un parche, el parche de pericardio bovino, puede ser tetacro. No, si encontramos el ligamento arterioso, pues lo ligamos o lo seccionamos para hacer nuestra cirugía. Ahora, ese es en cuanto a la coartación de aorta. El conducto arterioso persistente. El conducto arterioso persistente es un shunt. Es un shunt que comunica la aorta con la pulmonar, ¿no? Ahora, eso se da en pacientes recién nacidos, pequeños o prematuros, que, que nacen antes de tiempo, ¿no? Y nacen con su conducto arterioso persistente. Ahora, el tratamiento es por hemodinámica, también lo puede cerrar por un cateterismo con un dispositivo oclusor, con un amplacer, ¿no? Y lo cierran. Si ellos no pueden, ya nos llaman, ¿no? Ellos usaron los amplacer ADO1, ADO2, los microcoil, los coil, y si ellos ya no pueden, pues andamos nosotros los cirujamos. La cirugía del ductus consiste en identificar el conducto arterioso, ligarlo o si no, seccionarlo. El abordaje normalmente es por toracotomía, ¿no? Esto es un bebito de 800 gramos que operamos de un ductus arterioso persistente. El abordaje es por toracotomía. Hacemos la incisión en el tórax, buscamos la aorta de la pulmonar, calzamos, hacemos doble ligadura y ponemos punto transficiante. Luego le ponemos su tubito de drenaje torácico y el paciente vuelve a la UCI, ¿no? A la UCI ya operadito. Ahora, eso es en cuanto a las cirugías correctoras. Así como hay cirugías correctoras, también hay procedimientos paliativos. Paliativos le decimos porque no lo corregimos en un solo tiempo. Le hacemos la cirugía en dos tiempos. Primero hacemos una paliativa y luego ya le hacemos la correctora, ¿no? Esperamos que gane peso, que esté en mejores condiciones, que no esté infectado, no esté pegado al ventilador y ya le hacemos la correctora más adelante. Dentro de los procedimientos paliativos tenemos a la fístula sistémico pulmonar o fístula de Blalock-Taussig, ¿no? Modificada. ¿En qué consiste? Pues consiste en poner un injertito vascular que va a llevar la sangre de la arteria subclavia hacia la arteria pulmonar. ¿En qué caso lo hacemos? En pacientes que tienen hipoflujo pulmonar.
¿no? De repente hay un falot, una atresia pulmonar que hace que la sangre no pueda llegar adecuadamente hacia los pulmones. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos la fístula, ¿no? Este es el injertito vascular que les colocamos. Acá tenemos un videito que no está tan bueno, pero bueno, es el videito que tenemos. A ver, acá estamos poniendo el injertito vascular. Ya hicimos la anastomosis de la arteria pulmonar y arriba de la subclavia. ¿No? Es tan chiquitito el bebito que yo le decía, por eso es como un pollito, un gran corazón de pollo, que ni siquiera entra a nuestra mano para poder ponerle la fístula, ¿no? Pero queda así. Le ponemos en el nacimiento del tronco brachiocefálico a nivel de la aorta y otro en la arteria pulmonar. Y queda así nuestro injertito. Y ahora, acá tenemos otro en el cual estamos haciendo la anastomosis de la arteria pulmonar. Ajá, porque un cabito va a la arteria pulmonar y el otro cabito va a la aorta. Tan chiquitito, pero como ven que no entra ni la mano del cirujano. Y con el bebito es recién nacido, ¿no? Entonces es bien difícil manipularlo. Y lo hacemos a corazón latiendo, ¿no? Porque es por fuera del corazón, no abrimos el corazón para el bleiro. Es una cirugía paliativa y es un bebito con una malformación congénita con hipoflujo pulmonar. Ahora, la otra cirugía de paliativas que tenemos es el banding, el bandaje de la arteria pulmonar. ¿En qué casos lo utilizamos? Lo usamos en casos que hay hiperflujo pulmonar, ¿no? El pulmón tiene mucha sangre. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una bandita. La bandita para poder disminuir el flujo hacia los pulmones y evitar la congestión. Usamos también injertitos vasculares como banditas y acá ven el corazón está dilatado y la arteria pulmonar del tronco dilatado. Con el bandaje pulmonar lo que hacemos es disminuir el flujo de sangre hacia los pulmones, ¿no? Es en caso de pacientes con hiperflujo pulmonar. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces, nuestros pacientes posoperados de cirugía cardíaca pues van a la UCI, ¿no? La UCI pediátrica o depende si es muy chiquitito a la UCI neo. De acuerdo a cómo van despertando, ya salen de la UCI y pasan a piso. En piso ya están con su mamita. Y los niños se recuperan espectacularmente, más que los adultos, ¿no? Un niño que lo operas un CIA en la mañana, en la tarde, noche, ya le pasas la visita, ya está despierto. Al día siguiente ya está sentadito, ya quiere comer. Así de rápido se recupera. Bueno, eso es en cuanto a las cardiopatías congénitas, tratamiento quirúrgico, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, chicos, del auditorio. Doctora, ¿hay algún porcentaje de rechazo a los injertos? Bueno, reportados, retraso a injertos, no hemos tenido reportados, ¿no? Y ahora, en cuanto al pericardio bovino, tampoco. Si tú operas un niño de NCI a los 2, 3 años, lo vuelves a operar a los 10 años, ya no encuentras el parche de pericardio bovino, ya hay un endotelio que crece por encima como que lo tapiza y ya no lo encuentras. Es bien difícil encontrar el parche. Se hace uno con el tejido cardíaco. No he visto que rechacen el injerto. Lo que sí he visto en las cirugías cardíacas, el rechazo es a las suturas. En el esternón es frecuente. Hacen rechazo a la cera de hueso, al vicril, ¿no? O al nylon, alguna sutura que hemos utilizado. Eso sí es frecuente, ver rechazo a las suturas, al material. A veces hay que sacarle el alambre porque empieza a botar, quiere botar el alambrecito. Entonces hay que retirarlo. Cuando ya se selló el hueso external, se retira a veces el alambre. Eso sí he visto. Pero rechazo al parche de pericardio bovino. O, bueno, la banda es
paliativa. No quiere decir que si yo le hago un bandaje pulmonar, eso se va a quedar de por vida. Le hago el bandaje pulmonar para que en un par de años a más tardar ya le hago la cirugía correctora, ¿no? Pacientes con hiperflujo pulmonar, ya sea una patología de un ventrículo único o un canal complejo, ¿no? Entonces lo bandeo y espero que crezca, que gane peso, que salga del ventilador. Luego ya voy a la cirugía correctora y le saco el banding, lo retiro. Eso es en cuanto a las... Y el Blaylock también. El Blaylock le hago, pero no queda con el Blaylock. Le voy a hacer después otra cirugía correctora. Y en la siguiente cirugía ya le retiro el injertito, ¿no? Pero son extracardíacos. El Blaylock y el Banding son por fuera del corazón. En cambio, el parche pericardio bovino, eso sí queda dentro. Igual las válvulas, los injertos valvulares biológicos también quedan adentro. Y no he visto rechazos, la verdad, ni reportes de esos casos. Más es el rechazo al material de la sutura en el esternón, ¿no? A veces a la cera de hueso, al alambre o al vitril. Eso sí. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Alguien que quiera preguntar alguna duda? Doctora, una consulta. Sí. ¿A qué se debe de que hay ciertos pacientes que se diagnostican tardíamente, sobre todo las comunicaciones interventriculares o interauriculares? ¿Se podría estar asociado al tamaño o...? Ya, muy buena pregunta. El diagnóstico de una cardiopatía congénita se puede hacer a partir de la 9ª, 10ª semana de gestación en la eco fetal. Ahora, tener cardiólogos ecografistas entrenados en ecos fetales es bien difícil, son pocos, no son muchos. Hay que tener un entrenamiento especial, ¿no? Para encontrar o hallar defectos cardíacos tan pequeñitos. Normalmente la mayoría los hace a las 22 o 24 semanas de gestación, que el feto o el bebito ya está más grande, ¿no? Formadito. Pero si yo quiero hacer una buena ecografía y antes de tiempo, ¿no? Como tú dices, no hacerlo tardíamente, sí se puede hacer. A partir de la 10ª, 12ª semana de gestación ya se puede hacer el diagnóstico. Pero hay que tener un personal entrenado, ¿no? En ecofetales. Ahora, ¿por qué uno o sea, lo diagnostica tardíamente? Es porque a veces las mamás no acuden a sus controles prenatales, ¿no? Algunas van a 1, 2, cuando ya están ya por nacer. Y a veces en provincia, viene la mamá y no tiene ningún control prenatal. Y tú te das la sorpresa que nació un niñito con una cardiopatía congénita cianótica. Y ahí por eso es importante que ustedes identifiquen, uno, los factores de riesgo, dos, qué hacer si nace un bebito moradito, ¿no? Si nace un bebé cianótico, ya ustedes por lo menos saben, o es pulmonar o es cardíaco. Le pongo oxígeno, recupera, es pulmonar. No recupera, es cardíaco. Ya de frente a buscar un cardiólogo pediatra o una UCI neonatal. Ahora, si yo le hago el diagnóstico antes, en el periodo gestacional, y ya la mamá viene con su ecografía fetal y te dice, doctora, por si acaso mi hijo tiene un faloto, mi bebito que va a nacer, o tiene un ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces ya tú ya sabes el diagnóstico. Entonces, ¿qué haces? Direccionas, orientas a la mamá. Señora, su bebito va a nacer, va a necesitar apoyo de una UCI neonatal y tiene que ir a un hospital donde va a recibir apoyo su bebito cuando nazca. Y normalmente el parto es por cesárea. Ya está planificado, ya nos avisan, es más. Llegan gestantes con alguna cardiopatía congénita con diagnóstico de fetal, entonces ya nosotros estamos en conducta expectante. Van a ser hoy día, en la mañana, un bebito con un ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces ya estamos todos atentos. Así se hace la programación de un paciente con una cardiopatía congénita neonatal, ¿no? Fetal. Si ya tengo el diagnóstico, obviamente, pero si no tengo la ecografía, es imposible, difícil que adivines que este bebito va a nacer bien o no va a nacer bien. Gracias, doctora. De
Entiendo que estén cansados, pero bueno, a veces el esfuerzo al final tiene su recompensa. Chicos, estudien para el examen. Cualquier cosa me pueden enviar si necesitan preguntas, dudas. Hago para ampliar con la coordinadora, con la delegada.